¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Estamos en una transmisión más de su programa El Itacate Radio. En este viernes 7 de septiembre del 2018 para enterarnos de todo lo que ha ocurrido a lo largo de esta primera semana de septiembre, que ha estado muy movida. Pero no sin antes ir a nuestro espacio, El Itacate Radio, dentro de la red social Facebook, para ver cómo va la transmisión y para esperar a que se vayan conectando todos nuestros internautas o nuestra comunidad navegante por estos mares del Internet. Entonces, pues comenzaremos a transmitir. Vamos a ver si nuestra transmisión tiene audio. Si escuchan un poquito, no se vayan a sacar de onda. Se vayan conectando todos nuestros internautas o nuestra... Perfecto, bueno, pues no tenemos fallas de audio. Pues estamos ante una gran tormenta en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues así ha estado lloviendo a lo largo y ancho del país. Ya comenzamos esta época de lluvias y también ya los primeros fenómenos meteorológicos fuertes de este 2018. Ya ahorita haremos el recuento, sobre todo en la escala internacional, que hubo bastantes acontecimientos desde el ámbito natural. Y bueno, compartiremos en este momento a nuestros diferentes espacios. Vamos a compartir en primera instancia en la biografía de un servidor. Vamos a compartir esta transmisión. También lo vamos a hacer desde nuestro portal llamado Educación para México, donde también tenemos ahí un gran acervo de colegas desde la docencia, desde el ámbito educativo. Entonces iremos a Educación para México. Y también vamos a ir a un espacio alternativo que venimos manejando desde hace tiempo, que es una página donde bueno, fuimos invitados. Entonces compartiremos en lo que es Puebla Millennial, que bueno, ya tiene rato que no hemos compartido alguna transmisión desde ese rincón internauta. Y también iremos a un segundo espacio personal que venimos manejando también ya desde hace algunos meses. Entonces, bueno, pues primera semana de septiembre y vaya que han ocurrido hechos no solamente en la parte política, sino también en la cuestión económica, no se diga la cuestión social, porque ha habido muchísima información, sobre todo a nivel nacional. Ya comentaremos cada uno de los hechos y daremos no solamente el recuento informativo, sino también una serie de opiniones importantes en, en esta noche de viernes lluvioso. Y bueno, pues vamos a comenzar, ya que hemos compartido las diferentes transmisiones. Tenemos, bueno, desde esta primera semana de septiembre de 2018, en la parte histórica, algunas efemérides importantes. Y bueno, pues tuvimos que el 1 de septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. Para 1982, México nacionalizó la banca, que fue un acontecimiento hasta cierto punto importante. El 2 de septiembre de 1856 murió Luis de la Rosa Oteiza, abogado y político, quien participó en la redacción de los tratados de Guadalupe Hidalgo, que marcaron el fin de la guerra que México sostuvo contra Estados Unidos entre 1846 y 1848. Recordaremos que los tratados de Guadalupe Hidalgo pues fue prácticamente la anexión de más de la mitad del territorio mexicano en la parte norte a los Estados Unidos, en estados que ahora, bueno, tienen gran relevancia, como el estado de California, la California Alta, Arizona, Nuevo México y así otros estados que, bueno, ya formaron parte de la Unión Americana. Para 1945 se firmó la rendición del Japón a bordo del acorazado Missouri, con lo que terminó de forma oficial la Segunda Guerra Mundial. Rápidamente, pues, Alma Maravilla se ha conectado a la transmisión. Un saludito a Alma, lo mismo que Emilia Morales, quienes están escuchando esta transmisión. Y bueno, para el 3 de septiembre de 1920 nació María Isabel Granda, compositora, poetisa y una de las intérpretes más queridas por los peruanos. El 4 de septiembre de 1969 se inauguró en México el primer tramo del transporte colectivo Metro en la Ciudad de México, con esta famosa línea número 1, bueno, la línea rosada, famosa, desde aquellos rincones.
Alma Maravilla rápidamente nos está diciendo, hola, ¿qué tal, Alma? Y bueno, pues de una vez darle la felicitación, ya recibió la llamada de la Secretaría de Educación Pública para que la docente, una gran docente, la maestra Alma, pues ya se incorpore a las filas de la educación pública. Una gran felicitación por este logro. Y bueno, tuvimos que para el 5 de septiembre de 1773 nació Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la independencia de México, la famosa corregidora. En 1946 nació Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, músico británico, conocido por haber sido el vocalista de la banda de rock Queen. Y bueno, para 1977 Estados Unidos lanzó la sonda espacial Voyager 1, que fue esta sonda parte del proyecto de este gran astrofísico y cosmólogo Carl Sagan, quien, bueno, parece ser que ahí fue donde se mandó ese mensaje, un mensaje a través de un pequeño disco dorado de acetato, donde, bueno, pues si lo llegaban a descubrir a lo largo del sistema solar, pues era un mensaje de la humanidad hacia posibles civilizaciones con vida, ¿no? Fuera de nuestras fronteras planetarias. El 6 de septiembre de 1860, el presidente Benito Juárez proclamó las leyes de reforma en Guanajuato. Fíjense qué curioso. Para 1860 nació Jane Addams, socióloga, feminista, pacifista y reformadora estadounidense. Y bueno, para 1991 la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev reconoció la independencia de las repúblicas bálticas de Estonia, Lituania y Letonia. Bueno, actualmente tienen este nombre, estos países ya independientes, y bueno, pues esto fue la antesala de lo que sería la caída del bloque socialista o del país más extenso en este rubro. Para el 7 de septiembre de 1822 se realizó la independencia del Brasil. Para 1849 murió Mariano Paredes y Arrillaga, quien fuera presidente de México. Y para 1998 nació oficialmente en Estados Unidos el motor de búsqueda Google, el cual, bueno, pues es el más recurrente y popular de este planeta actualmente. El 8 de septiembre de 1847 comenzó la guerra entre Estados Unidos y México. Y bueno, para 1862 murió Ignacio Zaragoza, quien fue héroe de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla en contra de los franceses. Y bueno, finalmente para el 9 de septiembre de 1731 nació en Veracruz el historiador y escritor Francisco Javier Clavijero, muy, muy reconocido. Y para 1828 nació León Tolstoy, novelista ruso, también muy famoso y popular. Entonces, estas fueron algunas efemérides de la semana, de esta primera semana de septiembre. Y bueno, pues ahora vamos a entrar al terreno de lo, digamos, de lo internacional. Saludamos a Nani Aguilar, quien también se ha unido a la transmisión. Y bueno, en el contexto internacional, la primera nota importante fue el incendio que devoró el Museo Nacional, ubicado en el norte de Río de Janeiro, uno de los más antiguos de Brasil, con un acervo de más de 20 millones de piezas artísticas. Y bueno, pues hasta el momento, fíjense, después de que ya pasaron varios días, pues no se han reportado los orígenes de este siniestro que, bueno, comenzó en la tarde del pasado domingo. Y bueno, pues esto ha llamado mucho la atención. En palabras de Luis Felipe de Orleans, heredero del último rey de Brasil, la reconstrucción del Museo Nacional es una mentira, ya que la colección que reunió durante 200 años, fíjense, se quemó por la negligencia del Estado brasileño y nunca podrá reconstruirse. Lamentablemente, pues las palabras de este heredero de la dinastía de monarcas brasileños, pues tienen mucha razón. Y bueno, esto ocurrió después de una reunión donde Michel Temer, el presidente de Brasil, con los ministros de Educación, Cultura, Planificación y Seguridad Institucional, pues anunció el financiamiento de proyectos de seguridad, modernización y prevención de incendios, ¿no? Entonces, al parecer, bueno, se invertirán 25 millones de reales en esta tarea, anunciando la reconstrucción del museo. Lamentablemente, bueno, pues ya no va a haber forma de reponer todo el acervo cultural, histórico y artístico que se perdió durante este incendio. Veremos qué fue lo que originó este siniestro y, bueno, pues estaremos pendientes. Es una lástima, es una pésima noticia para la parte cultural latinoamericana, sobre todo, el que se haya perdido un acervo tan importante como este.
Bueno, ya por otra parte, tuvimos que Canadá reafirmó su negativa a negociar mediante tweets tras las amenazas emitidas en esta red social por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que sería ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que bueno, prácticamente ya ha sido anulado y sustituido por un tratado bilateral que por el momento, en el que por el momento Ottawa se encuentra fuera. Entonces, pues esto de alguna manera lo anuncia Donald Trump, ¿no? Por si no logra un buen acuerdo con Canadá y bueno, si el Congreso interfiere digamos, en la implementación de este tratado bilateral con México. En tanto, bueno, la oposición política canadiense y el sector comercial cuestionaron el entendimiento entre México y Estados Unidos al apuntar que México tomó la oportunidad mientras Canadá tuvo muy poco tiempo para dialogar sobre los temas comerciales importantes. Asimismo, renovó sus ataques Donald Trump contra las cadenas CNN y NBC News al criticar en un tuit la cobertura mediática sobre las denuncias de abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein y sugerir que es necesario revisar las licencias de ambas cadenas, ¿no? Entonces también, bueno, pues esta batalla en contra de los medios de comunicación sigue extendiéndose ya a otros medios, ya no nada más a los impresos, sino ahora a estas cadenas televisivas. Por cierto, trascendió que Trump es descrito como un idiota y desquiciado por su propio jefe de gabinete John Kelly en el nuevo libro del periodista Bob Woodward, que ya, bueno, lo habíamos mencionado desde la semana pasada, en el que se describe la Casa Blanca como un lugar en constante modo de control de daños. Este libro titulado Trump en la Casa Blanca, pues saldrá a la venta este próximo 11 de septiembre y revela que los hechos más cercanos, bueno, los más cercanos colaboradores del mandatario, como su ex asesor económico Gary Cohen, llegaron a tomar medidas extremas para proteger al país, como esconder documentos sensibles para que Trump no los leyera o también firmara. Entonces, bueno, pues es esta cuestión muy interesante, ¿no? Lo que va a salir en próximos días, una bomba mediática para la figura de Donald Trump. Y bueno, por si fuera poco, tuvimos que un alto funcionario del gobierno, en un artículo de opinión firmado de manera anónima, publicado en el New York Times, reveló que es parte de una resistencia interna de este régimen motivada para proteger a la nación de un mandatario amoral y errático, lo cual provocó que el presidente estallara en furia, obviamente, exigiendo la entrega del traidor a su régimen, ¿no? Así como si fuera una cuestión dictatorial, mientras integrantes de su gabinete y otros funcionarios se vieron obligados a negar que ellos habían sido o habían entregado esa información al periódico New York Times en este artículo que prácticamente salió hace unos días. Entonces, bueno, pues las cosas están muy complicadas en lo interno para Donald Trump y su gobierno. Y bueno, en otras latitudes tuvimos que el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri anunció una serie de medidas económicas y cambios políticos con la finalidad de superar la crisis financiera, que bueno, ya lo habíamos comentado desde la semana pasada, ha sido muy fuerte, ¿no? Medidas económicas, cambios políticos, y bueno, pues una de las medidas más significativas fue pues depreciar el peso argentino en casi 100%. Entonces, pues es una cuestión bastante delicada. Y bueno, por cierto, al menos 3 personas resultaron heridas por disparo de arma de fuego en Managua durante una multitudinaria movilización en contra del gobierno de Daniel Ortega, que reconoció, bueno, que recorrió las calles de la capital nicaragüense y culminó con el incendio de una patrulla policial. Entonces, bueno, pues la situación o el conflicto político en Nicaragua sigue manteniéndose vigente, a pesar de que, bueno, ya en la escala internacional ya se han tomado o ya se han realizado advertencias muy importantes, ¿sale? Sobre todo desde la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, tuvimos que desde Japón, la isla japonesa de Hokkaido fue sacudida por 2 fuertes movimientos telúricos, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El primer temblor de magnitud 6.6 se produjo a unos 26 kilómetros de la ciudad de Chitose, localizándose a 31 kilómetros de profundidad, mientras que el segundo movimiento telúrico de magnitud 5.3 ocurrió a pocos kilómetros del lugar del primer sismo. Entonces, tuvimos que el epicentro fue localizado a 37 kilómetros de profundidad, sin haber víctimas mortales o daños materiales considerables.
Entonces, bueno, primero tuvimos esta cuestión y después, poco después vino el fuerte paso del tifón Jebi, que arrasó la mitad occidental de todo el Japón. Y bueno, pues este tifón cobró al menos 11 víctimas mortales y más de 300 heridos, en lo que ha sido, fíjense, el tifón más poderoso en llegar a Japón en los últimos 25 años. Entonces, bueno, pues esto también fue la nota de la semana. Y también, bueno, queremos mencionar que estuvimos leyendo apenas en la mañana esta información, que el cinturón de fuego, que son, digamos, las placas que se encuentran o que abarcan la mayor parte de Sudamérica, pues sufrieron actividad, por lo que, bueno, se han detectado algunos sismos en algunos países sudamericanos. Me parece que es una placa que se une directamente con la placa de Indonesia, ¿no? De este país asiático, de este conjunto de islas. Entonces, pues algunos geólogos están determinando, o bueno, tienen la hipótesis de que podría suscitarse un terremoto de alta magnitud en cualquiera de estas zonas. Entonces, bueno, pues habrá que estar pendientes. Y bueno, pues sabemos que septiembre, si algo lo caracteriza este mes, es por el constante movimiento telúrico en diferentes partes del mundo, entonces pues hay que estar pendientes y tomar las precauciones necesarias. Siguiendo en este contexto internacional, tuvimos que el candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, fue apuñalado durante un acto de campaña y su estado fue reportado como grave, pero bueno, ya fuera de peligro. En tanto, el Supremo Tribunal Federal, que es la máxima instancia judicial de Brasil, negó un recurso presentado por la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva en favor de la candidatura del exmandatario. Entonces todo parece indicar que pues, tendrá que ser sustituido en este próximo proceso electoral. Pero bueno, una cosa es que, bueno, pues haya diferencias ideológicas y otra es ya apuñalar a un candidato por mucho que no se... por mucho que haya una cuestión ideológica, porque parece ser que el agresor manifestó después de su captura que pues él presentaba diferencias ideológicas con este candidato de ultraderecha, pero bueno, pues nada justifica esta grave acción, ¿no? En donde, bueno, pues se vio atentada la vida de este candidato Jair Bolsonaro. Y bueno, con esto cerramos este contexto internacional y bueno, pues ahora vamos a pasar a las noticias nacionales. Rápidamente veremos, antes de entrar a este bloque, cómo va la fase de comentarios. Eh, mm, Antes damos un sorbo porque la garganta se reseca. Pues ahorita no tenemos tantos conectados. Me imagino que es por el día y por la hora. Muchos ya están saliendo a divertirse, bueno, pues de alguna manera es viernes social. Aquí algunos antisociales como su servidor, pues nos encontramos grabando el Itacate. Entonces, pues también es una tarde-noche de lluvia en donde, bueno, finalmente mañana jugamos temprano, entonces, pues en este momento no hay algún plan directamente. Bueno, entraremos a este contexto nacional en el cual pues mencionaremos o iniciaremos en lo que fue una reunión por la entrega del sexto informe de gobierno, donde el presidente Peña aseguró desde Palacio Nacional que deja un país con resultados tangibles y mejor del que recibió hace 6 años, lo cual obviamente fue motivo de muchas críticas y cuestionamientos. Y bueno, asumió haber tomado decisiones difíciles y tener conciencia de que el cambio impulsado afectó añejos privilegios. El presidente sube, el presidente baja, al ritmo de los spots que amortajan el sexenio que salvaría a México y que terminó en un desastre nacional rematado por sonora derrota electoral del PRI, de este Partido Revolucionario Institucional, y de un partido que ya no merece, según palabras del mismo presidente, ni el nombre que tiene, ¿sale? Entonces, bueno, pues los largos anuncios en grandes pantallas marcan el tono de una despedida, ¿no? Donde el público es el de siempre, las élites políticas, económicas, los jerarcas militares, los integrantes del gabinete, los gobernadores, que, bueno, pues de alguna manera dejaron 6 sillas vacías y el funcionado de segunda línea que brinda al presidente Peña 28 tandas de aplausos, ¿no? Todos los operativos, ¿no? Que estuvieron en el gobierno federal. Y bueno, pues el país no aplaude, queda muy lejos de este patio del Palacio Nacional, recinto como desde hace mucho rodeado de vallas metálicas. Finalmente, bueno, pues
A esto habría que sumar lo que ya comentaremos después. En este informe estuvieron tanto el actual presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, como el del Senado de la República, Martí Batres, ambos, digamos, de partidos de izquierda, de oposición a lo que pudo haber sido el gobierno de Peña. Y bueno, pues esto fue muy cuestionado. Ya entraremos a los detalles más adelante en cuanto a esta situación. Y bueno, finalmente desde Reynosa, Tamaulipas, el aún mandatario Enrique Peña atribuyó parte del fenómeno de la violencia al flujo ilegal de armas y dinero proveniente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues tuvimos que una ceremonia, pues donde, bueno, entre comillas, se le puede decir informe. Recordaremos que ya desde hace algunos años esa costumbre en la que el presidente iba directamente al Congreso a rendir cuentas, ¿no?, de este informe de gobierno, pues se perdió desde hace mucho, desde el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Ya que, bueno, pues esto incluso se reformó constitucionalmente a raíz de que fue uno de los presidentes con menor índice de legitimidad en su inicio. Entonces, de esta manera, pues comienzan las críticas a lo que, bueno, pues es un cierre, como la mayor parte de los informes en este sexenio, en este último sexenio, una faramaya, una simulación, una plasticidad y una especie de artificio en donde, bueno, pues solamente están pintando un México que para millones, pues es un México inexistente, ¿sale? Rápidamente vamos a entrar con el proceso de transición de la presidencia electa. Y bueno, tuvimos que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confió en que en el Congreso los partidos puedan ponerse de acuerdo, que haya armonía, que no haya pleitos, se necesita la reconciliación nacional para sacar adelante a México. Entonces, bueno, pues ahorita comentaremos, ¿no? Que primero dio esta advertencia el buen Andrés Manuel y después se armó la trifulca en esta semana, ¿no? Sobre todo por lo que ocurrió a raíz del primer informe y de algunas decisiones que se tomaron en el Congreso, las cuales ya detallaremos a continuación. Por cierto, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revocar lisa y llanamente la investigación y multa de 197 millones de pesos a Morena, esto asociado a la creación del fideicomiso por los demás, donde, bueno, pues se trató el tema del pasado 19 de septiembre con el sismo, pues abre un grave precedente para que con la sola ausencia de un vínculo formal los partidos puedan crear esquemas de financiamiento paralelos sin que el Instituto Nacional Electoral tenga la capacidad de fiscalizarlos. Esto lo advirtió la consejera Pamela San Martín, ¿no?, en una crítica que se hizo después de darse esta noticia donde se revoca la multa que ya se dio desde la semana pasada. Por cierto, algo muy cuestionado fue la presencia del diputado, ahora sí, Porfirio Muñoz Ledo y el senador Martí Batres, ambos, digamos, dirigentes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, en esta reunión realizada en Palacio Nacional a raíz de la entrega del sexto informe de gobierno. Entonces, aquí, pues, de alguna manera surgieron las primeras críticas. Me parece que hay un video en donde el diputado Gerardo Fernández Noroña se encuentra o intenta ingresar a Palacio Nacional a esta reunión del sexto informe y bueno, pues no lo dejan y obviamente ahí junto a él hay varios manifestantes. Entonces, pues ahí se ven a las figuras de estos dos personajes, Muñoz Ledo y Martí Batres, en donde, bueno, pues existe la primera fricción y el primer choque en cuanto a, digamos, en cuanto a la misma plataforma política se refiere, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues este fue un primer encuentro. Después, Gerardo Fernández Noroña, ya en la sesión ordinaria, al día siguiente hizo el cuestionamiento y bueno, pues ahí tuvo un altercado verbal con el presidente de la mesa directiva, que fue Porfirio Muñoz Ledo, se hicieron de palabras, ¿no? Parece ser que, bueno, pues esto ya se solucionó ya en los últimos días a través de una conferencia de prensa conjunta, pero bueno, pues esto no dio una buena primera imagen, ¿no? El que hayan, para muchos fue políticamente incorrecto que estos dos personajes asistieran a este informe de gobierno, a pesar de tener esta característica de legislativa, pues se trató prácticamente de una reunión donde el séquito del presidente Peña pues simplemente le rindió pleitesía y le hizo prácticamente una despedida, ¿no?, a lo que ya va a ser el final de su sexenio. Entonces, desde un punto de vista personal creo que no había necesidad de haber asistido a eso, solamente creó más polémica de la que debió generarse. Y algunos puntos del diputado Fernández Noroña, desde mi punto de vista, son válidos. Me parece que, bueno, pues ya conocemos el carácter de este personaje
y desde mi punto de vista, pues no le dieron la palabra cuando él la pidió. Eso también hay que reconocerlo. Y bueno, pues por redes sociales lo satanizaron, lo crucificaron a Fernández Noroña de intolerante, sembrar la semilla de la discordia entre su grupo parlamentario. Bueno, que ni siquiera es su grupo parlamentario, porque Fernández Noroña está con el Partido del Trabajo. Pero bueno, son aliados en este caso. Entonces, bueno, pues esto fue, digamos, un primer frijolito en el arroz. Y bueno, a esto habría que aumentar que en el Pleno del Senado de la República siempre sí se concedió la licencia al coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, para ausentarse en forma temporal del cargo y regresar a concluir su gestión como gobernador de Chiapas. Esto se dio con 82 votos a favor, 31 en contra y 4 abstenciones. Luego de reponer el procedimiento legislativo, o sea que siempre no, pero después siempre sí, que eso fue una cuestión también muy criticada en esta semana. Bueno, pues el Pleno acordó, en consecuencia, llamar a rendir protesta como senador a Eduardo Murat Hinojosa, quien va a ser el suplente legislativo de Velasco Coello, quien es hermano del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, e hijo del político priista José Murat. Esto, bueno, desde un punto de vista personal, podría responder a los 5 diputados que ya le cedió el Partido Verde Ecologista de México al grupo parlamentario de Morena, para sumar ya 252 legisladores y con ello lograr la mayoría absoluta, lo cual le permitirá presidir la Junta de Coordinación Política durante toda la 64 legislatura o durante los próximos 3 años en la Cámara de Diputados. Entonces, pues parece ser que esto es un acuerdo político. En primera instancia hay que reconocer, ninguna fracción está exenta, ninguna plataforma política está exenta de un procedimiento como este. Aquí lo que llama la atención es que si algo se planteó, sobre todo desde la campaña presidencial, que aquí, por ejemplo, estamos hablando de una cuestión legislativa, no directamente de gobierno, ¿sale? Pero pues el discurso ha sido pues que las cosas se tienen que regenerar, tienen que cambiar en alguna medida. Y aquí, bueno, pues muchos criticaron que se está reproduciendo el mismo hábito de negociación política, el mismo modus operandi, en donde, bueno, pues las cosas se hacen bajo el agua. Miren, lo de Velasco Coello sí es muy cuestionable porque de alguna manera tuvieron que haber reformas, hacer este cambalache legislativo desde la parte federal, pero también la constitución de Chiapas la tuvieron que cambiar. Es decir, en este momento Velasco Coello es gobernador de Chiapas interino, prácticamente supliéndose a sí mismo, ¿no? Como cuando era titular de esta gubernatura en el estado de Chiapas. Entonces es una cosa medio rara. Y bueno, algo que se cuestionó mucho fue que el Congreso, la nueva legislatura avalara toda esta cuestión. Alguien que apoyó directamente a lo que sería pues este permiso fue Ricardo Monreal, quien es jefe de la bancada de Morena, ¿no? En el Congreso. Y bueno, no sé, desde mi punto de vista personal creo que esta cuestión sí debe ser algo para reflexionar, sobre todo desde las filas de esta plataforma que es Morena. Parece ser que, bueno, pues de alguna manera ya asumieron el costo político de esta primera decisión, ¿no? Ya incluso Andrés Manuel López Obrador declaró o ya de alguna manera trató de calmar las aguas. Entonces, pues veremos qué sucede. Esperemos que esto tampoco vaya más de lo que ha representado. Y bueno, pues por algo la mayoría absoluta pues va a ser necesaria, sobre todo para los cambios que se están estimando, ¿no? A raíz de la toma de posesión del próximo gobierno. A su vez, en el Senado se aprobó por unanimidad el plan de austeridad propuesto por Morena con la finalidad de reducir 30% el costo de operación de esta Cámara, disminuyendo en casi 600 millones de pesos el presupuesto de este año y en 1.400 millones el de 2019. Entonces, bueno, pues también ya, aparte de que hubo esta noticia con Manuel Velasco, pues esto parece ser una cuestión importante, ¿no? Reducir ya el gasto corriente en muchas cuestiones, estos gastos que pues para muchas personas eran exorbitantes. Bueno, pues no faltó quien criticara, ¿no? A lo largo de la semana, bueno, pero se quedan las edecanes y las botanitas. A mí me parece que, bueno,
hay que centrarnos más en la parte, sí, me parece que es un ahorro considerable el que se está proponiendo en el Senado. Veremos qué sucede para la Cámara de Diputados, ¿no? Ya más adelante. Pero bueno, desde un punto de vista personal creo que es dentro de las noticias cuestionables, pues esta noticia no parece ser del todo mala, ¿no? Esto en la parte legislativa. Por otro lado, siguiendo con el proceso de presidencia electa, tuvimos que Santiago Nieto Castillo, exfiscal de delitos electorales, será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y él mismo afirmó que esa instancia será una de las principales encargadas del combate a la corrupción. Bueno, pues es una noticia que para muchos fue algo grato, ¿no? Sabemos que Santiago Nieto estaba a cargo de la investigación con Odebrecht, ¿no? Tuvo que abandonar el cargo. Muchos dicen que fue por presión política, aunque él todavía afirma que fueron cuestiones personales. También mencionó que inicia de las campañas con la entrega de fondos ilícitos de funcionarios a candidatos, ¿no? Iniciará, digamos, su gestión. La presentación estuvo a cargo de Carlos Ursúa, quien será el próximo secretario de Hacienda, y definió que esta unidad de inteligencia financiera será uno de los brazos más importantes de la dependencia, es decir, de Hacienda, encargada de seguirle la pista al lavado de dinero y obviamente con ello combatir de manera frontal a la corrupción. ¿Sale? Entonces, pues es una noticia, es un nombramiento que se da esta semana. Por otra parte, desde Monterrey, Nuevo León, poco después de ser recibido por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón en el aeropuerto y ya ante empresarios de la Cámara de la Industria de la Transformación, la famosa CAINTRA, que abarrotaron una sala del Centro Internacional de Negocios Monterrey Sintermex, Andrés Manuel López Obrador estableció que el nuevo esquema de cobro de impuestos, pues de alguna manera se basará en tenerle confianza al ciudadano, en lugar de tratarlo como a un delincuente. Comentó que el sistema de administración tributaria será dirigido por la abogada Margarita Ríos Farjat. Y bueno, pues asimismo, el tabasqueño en reunión privada llamó a los diputados de Morena, esto fue después de su viaje a Monterrey, llamó a estos diputados a resistir las tentaciones del poder, a actuar con decoro y que no se les suba el poder a la cabeza, no avasallar a la oposición en el Congreso para no repetir la historia de los partidos mayoritarios, así como terminar con los moches y los privilegios. El presidente electo habló a los legisladores de 5 tareas para ejercer a partir del 1 de diciembre, que, bueno, la primera comenzó con adecuar el marco legal para la austeridad, en segundo lugar, cancelar la reforma educativa, en tercer término, eliminar los fueros a todos sin excepción, y en cuarto lugar, brindar autonomía a los pueblos indígenas, y finalmente, no incrementar el precio de los combustibles en términos reales. Además, Andrés Manuel anunció que presentará un paquete para el estado de bienestar y adelantó que el proyecto de presupuesto de egresos de 2019 incluirá ahorros, que se cuidará desde el punto de vista macroeconómico, ¿sale? Entonces, bueno, pues este fue un mensaje que ya el próximo presidente electo le hace a esta nueva legislatura. Y bueno, finalmente tuvimos que Andrés Manuel cuestionó la operación de grupos de choque y de infiltrados en la UNAM, tema del que, bueno, vamos a hablar detalladamente ya en unos minutos, así como de intereses creados para desestabilizar. Mencionó que nada de estar desde el gobierno organizando grupos de choque. Esto se termina por completo. Indicó que en su mandato tampoco se alentarán actitudes de este tipo, además de que se terminará el espionaje político. No queremos porros en las universidades, ya son las últimas. A esto habría que sumar el anuncio de que en los primeros días de diciembre el nuevo gobierno lanzará las licitaciones para perforar pozos petroleros y construir la nueva refinería en Tabasco. Esto como parte del rescate de la industria de hidrocarburos para la producción de combustibles a nivel nacional. Entonces, bueno, pues esto ha sido todo el proceso de esta presidencia electa y de algunas cuestiones con parlamentarias, ¿no? Muy sonadas en la semana. Y bueno, pues rápidamente vamos a mencionar algunos hechos que han ocurrido desde la Ciudad de México, no sin antes dar un sorbo, porque pues ha sido mucha información. Y bueno, tuvimos que comerciantes, empresarios y vecinos del centro histórico en la Ciudad de México, que durante agosto tuvieron un promedio de un muerto al día por la violencia e inseguridad a raíz de la detención de Roberto Mollado Esparza, el Betito, presunto líder de la Unión Tepito. En las 2 semanas recientes, 9 personas aparecieron muertas en la manzana que comprende las calles de Manuel de Peña y Manuel Doblado,
pero las autoridades no le dan a conocer y lo esconden diciendo que se trata de robos. Es la lucha por la plaza. Los quejosos, quienes pidieron el anonimato por el temor a represalias, expusieron esta situación al director general de gobierno, Héctor Maldonado, en una reunión y bueno, agregaron que la inseguridad, el cobro de derecho de piso y la violencia van en aumento en la zona oriente del centro histórico en la Ciudad de México. Por otro lado, tuvimos que la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó a Jorge Luis Basaldúa, quien será el secretario de Capital Humano, y asimismo, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció que el jefe de gobierno de la capital del país no podrá emitir tabuladores para remuneraciones de servidores públicos, pues se trata de una facultad del Congreso local, lo que antes era esta Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, pues aquí hay una pequeña contradicción, esperemos que esta cuestión se equilibre de alguna manera. Y bueno, pues ahora vamos a citar algunas notas económicas que se dieron durante esta durante esta primera semana de septiembre. Y tuvimos que las reservas probadas de petróleo crudo equivalente se desplomaron en la actual administración un 38.8%, es decir, 5.400 millones de barriles, de acuerdo con el sexto informe de gobierno del presidente Peña. Por otro lado, México perdió en el capítulo agropecuario con la renegociación, o bueno, ya la entrada de este tratado bilateral de comercio con Estados Unidos, porque aunque se haya echado para atrás la pretensión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer la temporalidad en las importaciones del sector, se mantendrá o incluso podrá agudizarse la dependencia en granos básicos y leche al no modificarse las reglas respectivas. Esto lo aseguró Timothy Wise, especialista en alimentación y agricultura e investigador del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts. Por otra parte, tuvimos que los contribuyentes mexicanos pagaron en los últimos 5 años y medio recientes amortizaciones e intereses de la deuda externa del sector público por un monto de 225.171 millones de dólares. Y lejos de disminuir, el endeudamiento es actualmente mayor al registrado en diciembre del 2012, ¿no? Esto hace casi 6 años, de acuerdo con información oficial desde el sexto informe de gobierno. Entonces, pues esta deuda que hemos pagado los mexicanos, o que comenzamos a pagar desde hace 6 años, lo peor es que la hemos amortizado, pero no ha disminuido en lo más mínimo, al contrario, esta deuda ha aumentado, ¿no? La deuda del sector público, que es parte fundamental del Estado mexicano. Entonces, bueno, pues estas fueron algunas notas económicas y ahora entraremos al tema o a las notas significativas a nivel nacional que ya tienen que ver con la cuestión gubernamental. Y bueno, comenzaremos con la inseguridad y la violencia que no pudo frenar la estrategia fallida del mando único que puso en marcha el gobernador perredista Graco Ramírez, así como la corrupción en la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, entre otras dependencias, lo cual detonó el surgimiento de guardias comunitarias o autodefensas en al menos 25 comunidades de 12 municipios en 3 regiones de Morelos. Entonces, en el estado de Morelos ya surgieron estos grupos con más fuerza, lo cual había ocurrido anteriormente en Guerrero y en Michoacán, pues ahora en Morelos ya es una realidad la parte de las autodefensas. Por cierto, para combatir al narcotráfico, las Fuerzas Armadas realizaron durante este sexenio más de 120,000 operaciones cada mes. La Secretaría de Marina Armada de México desplegó en promedio 2.800 elementos, mientras que la Defensa Nacional mantuvo 52,000 efectivos. Esto es que el gobierno federal requirió de una fuerza de Estado de 54,000 militares y marinos mensualmente para hacer frente a los cárteles de la droga. A ellos se agregan los elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República que participaron en estos operativos. Esto de acuerdo con datos proporcionados en el sexto informe de gobierno. Y bueno, pues el Ejército y Fuerza Aérea crearon en el presente año 40 organismos militares como cuarteles y batallones para dar un total de 166 durante este sexenio, lo que permitió apoyar las tareas de seguridad. Entonces, bueno, pues de alguna manera este fue el recuento. Y a esto habría que aumentarle también los casos de Tlatlaya y toda la cuestión con el abuso de autoridad, los asesinatos por fuego cruzado que se dieron a miembros de la población civil. Bueno, eso sí nos tocó en el sexto informe. Pero bueno, en este caso, pues es el recuento digamos, no sé si decirlo de los daños, pero por lo menos, pues es una cuestión ya
bastante significativa que viene arrastrándose desde el gobierno de Felipe Calderón. Por cierto, autoridades de la Fiscalía General del Estado localizaron en la zona centro de Veracruz un cementerio clandestino con los restos de 166 personas, 200 prendas de vestir y 114 identificaciones. Esto lo informó el titular del organismo, Jorge Winkler Ortiz. Entonces, bueno, pues también Veracruz, que ya desde hace tiempo también está hundido en una ola de violencia prácticamente interminable. Por otro lado, la modelo australiana Sinead McNamara fue encontrada inconsciente en el yate Mayan Queen 4 del millonario mexicano Alberto Bailleres en el puerto de Argostoli, Grecia, y bueno, murió durante su traslado a un hospital de Atenas. Esto lo informó el diario The Sunday Times. Y bueno, supimos, ¿no?, que Alberto Bailleres estuvo en el sexto informe en Palacio Nacional, por cierto. ¿Sale? Entonces, pues aquí se le armó una bronquita. Y bueno, por otra parte, 1 de cada 3 personas en México sufrirá algún trastorno mental a lo largo de la vida, que es una estadística bastante preocupante. Y los que han aumentado en la década reciente, ¿no?, todos estos trastornos debido a la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. Y bueno, pues el efecto más visible está o radica en los suicidios, principalmente en personas de entre 15 y 34 años, ¿no?, en la población mexicana, quienes no tuvieron oportunidades de educación y empleo. Esto lo afirmó María Elena Medina, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Entonces, pues es una estadística que también llama mucho la atención, ¿no? Consecuencia de todos los problemas sociales, pues también son los problemas internos, psicológicos y psiquiátricos de los seres humanos. Otra nota importante se dio cuando un grupo de estudiantes, fíjense, y esta es la nota más sonada de la semana, pues se dio cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se manifestaron de manera pacífica, y otro de presuntos porros que son estos grupos de choque, se enfrascaron en una trifulca a un costado de la torre de rectoría, dejando como saldo a 6 personas lesionadas, donde, bueno, pues 2 fueron lesionadas de gravedad. Parece ser que, bueno, hay un video muy fuerte en donde pues un chico y una chica son agredidos. El chico pues ya está en el suelo, parece que le enterraron objetos punzacortantes en la parte del riñón, y bueno, pues la muchacha está protegiéndolo de estos porros que prácticamente, pues si esta muchacha no hubiera protegido el cuerpo de su compañero, pues estaríamos hablando ya de un deceso. Y bueno, pues lamentablemente, pues estos actos fueron condenados enérgicamente por las autoridades universitarias, que finalmente interpusieron denuncias contra quienes resultaron responsables de los actos, ¿no? Y bueno, pues se abrieron procedimientos internos. El zafarrancho se inició poco después de que un contingente encabezado por estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no?, el famoso CCH de Azcapotzalco, que actualmente está en paro por una serie de exigencias académicas y de mayor seguridad en el plantel, pues llegó en marcha a un costado de la zona de las islas. A estas demandas se sumó la solidaridad con los familiares de Miranda Mendoza Flores, joven estudiante de la CCH Oriente, secuestrada y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado calcinado en el Estado de México. Pues exigió justicia y mayor seguridad en las inmediaciones de los planteles universitarios, y bueno, a raíz de esto pues se dio toda esta trifulca. Asimismo, en un comunicado, el rector Enrique Graue aseguró que ya hay evidencias que orientan a señalar que entre los agresores se encuentran los grupos conocidos como 32 del CCH Azcapotzalco, 3 de marzo del CCH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Naucalpan y otras organizaciones de vándalos conocidos como los grupos porriles. Fíjense, y este dato está muy, muy fuerte. Solamente en Ciudad de México y la zona metropolitana existen más de 170 agrupaciones, de las cuales al menos 52 operan en la UNAM, ¿no? Entonces, pues es un conjunto de agrupaciones muy numeroso, agrupaciones al servicio de intereses externos a la universidad, que han asolado sus instalaciones en el bachillerato y también en Ciudad Universitaria. Entonces, todas estas denuncias de hechos ya fueron presentadas y bueno, pues se actuará sin miramientos contra quienes resulten responsables. Esto lo dijo el rector, y también dijo que 18 alumnos de la UNAM ya fueron expulsados de la misma por estos penosos y lamentables hechos.
Posteriormente tuvimos que estudiantes de más de 40 planteles de la UNAM decidieron continuar o iniciar paros de actividades por 48 horas, ¿no? Esto fue a lo largo de la semana, 48 horas o más, para exigir la desaparición de los grupos porriles, cuya creación atribuyeron a la dirección de los colegios de ciencias y humanidades, así como a la dirección de Auxilio UNAM, en donde, bueno, pues ya su coordinador operativo, Jesús Teófilo Licona Ferro, también conocido como el jefe Cobra, ya fue suspendido de sus funciones. Posteriormente, decenas de miles de alumnos de la UNAM y de otros centros educativos marcharon en Ciudad Universitaria para exigir la desaparición de los grupos de choque en la institución, donde, bueno, pues se dieron hashtag como la UNAM sin porros. En momentos en que casi todos los planteles de la máxima casa de estudios mantuvieron un paro de actividades, la Procuraduría Capitalina entregó a la Procuraduría General de la República la carpeta de investigación que inició por la agresión a estos estudiantes en la explanada de rectoría de la UNAM, con la identificación de algunas de las personas que participaron. Y bueno, pues se continúa verificando si alguna tiene antecedentes penales o algún mandamiento con la justicia pendiente. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya veremos qué se va dando en esta parte jurídica. Pero bueno, pues esto ha sido muy lamentable. Sabemos que la historia de los grupos de choque o los famosos porros, pues es una historia que viene desde prácticamente finales de los 60 del siglo pasado, en donde, bueno, pues recordamos incluso con todos estos hechos y sobre todo con todas las demandas, con todas las personas que fueron sumándose a los reclamos, pues recordamos lo que fue 1968 con el movimiento estudiantil, porque, bueno, pues en nuestros últimos días ha habido también solidaridad de otros planteles, no solamente desde la UNAM y los suyos, sino también, bueno, pues el Politécnico, la UAM, ¿no? Se han unido a estas consignas. Entonces, de alguna manera, pues sí se recuerda este antecedente. Recordaremos que los grupos de choque pues surgen como grupos que muchas veces estuvieron afiliados a alguna plataforma política o directamente con el gobierno en funciones para generar cierto caos, desorganización en diferentes manifestaciones sociales. Recordaremos que antes estaba penalizada, ¿no? Estaba el delito de disolución social, por lo cual pues las marchas eran de alguna manera mal vistas, eran de alguna manera reprimidas. Tuvimos en 1968, bueno, pues la parte de pues todo este rojo amanecer en Tlatelolco, en la plaza de Tlatelolco. Tuvimos después en 1971 el jueves de Corpus, ¿no? Ya en tiempos de Luis Echeverría. Entonces, de alguna manera, pues esto ha sido también una cuestión que también hace recordar, ¿no? Las diferentes etapas difíciles de la UNAM, ¿no? Recordaremos que en 1999 pues hubo un paro impresionante, ¿no? Cuando el Consejo General de Huelga toma las instalaciones y realiza sus consignas, ¿no? Pues la universidad paró durante meses, ¿no? Sus actividades. Entonces, bueno, pues es algo que sí preocupa. La seguridad en estos planteles, sobre todo en los planteles públicos, pues debe sufrir ya una reconfiguración a raíz de que en la UNAM, bueno, pues ya se tienen problemas delincuenciales muy fuertes, no solamente con el narcomenudeo, sino también pues por los asesinatos que se han dado dentro de las instalaciones de la UNAM, en este caso. Y bueno, de alguna manera se tienen que tomar cartas en el asunto. Lo que pasa es que aquí, históricamente, por la autonomía de la universidad, pues las instituciones de seguridad pública del Estado, pues no tienen esa consigna, ¿no? De no intervenir directamente. Por ello, la UNAM tenía su cuerpo de seguridad propio, pero bueno, pues parece ser que esto también está corrompido hasta la médula de los huesos. Hablo desde una perspectiva institucional, ¿no? Haciendo esta analogía médica. Entonces, pues veremos qué sucede, veremos qué sucede. Muchos han incluso pedido la cabeza del rector Graue por haber sido muy tibio en estos hechos. Bueno, pues ya cortaron la primera cabeza, que fue este jefe Cobra, ¿no? Encargado de la seguridad de la universidad, ¿no? Donde se decía que incluso él tenía nexos con muchos de estos grupos de choque. Entonces, pues eso sería algo muy delicado si se llega a comprobar. Y esperemos que, bueno, las víctimas de esta violencia, sobre todo las víctimas que se encuentran más graves, pues puedan de alguna manera salir advantes, ¿no? De esta etapa tan difícil
Fue un video muy fuerte, ¿no? Donde están prácticamente golpeando a la muchacha que está protegiendo el cuerpo de su compañero. La verdad es que los niveles de violencia se han salido de control, no solamente en esta parte, sino a lo largo y ancho del país. Bueno, finalmente, y ya para cerrar esta sección, tuvimos que a 3 meses de que concluya la administración federal priista, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, no tiene elementos suficientes para poder judicializar el caso Odebrecht, en la que el principal señalado en México por las autoridades es el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, tan solo quedando el expediente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que es parte de la Procuraduría General de la República, por presuntos actos de soborno. Entonces, bueno, pues ya esta también es una mala noticia. Al parecer, pues ya se da la antesala para que quede impune este caso que viene sonando ya desde hace algunos años. Entonces, veremos también cómo se trata esta cuestión ya con la entrada del nuevo gobierno y con esta nueva legislatura. Entonces, esperemos que esto no sea parte de los acuerdos políticos que ya podrían estar pactados desde las cúpulas de nuestra clase y sistema político. Esperemos que no y que se tomen cartas en el asunto ya en un futuro. Bueno, pues con eso cerramos ya la parte nacional y rápidamente vamos a entrar a nuestro contexto local. Rápidamente otro sorbito de agua. Y bueno, pues en la parte local tuvimos que, a través de una iniciativa enviada por el gobernador Antonio Gali Fayad, el patronato del Teatro Principal desaparecerá después de 90 años de administrar el recinto. En este proceso, el Congreso y el Gobierno del Estado, en palabras del artista Óscar Santellán, quien es coordinador de Artistas Escénicos de Puebla, ha vetado a los artistas independientes poblanos para privilegiar intereses de tipo privado, lo que podría resultar la antesala ya de un proceso de privatización para la administración o la futura administración de este teatro principal. A esto habría que sumar las iniciativas para poner a la venta el edificio del antiguo hospicio y de permutar terrenos de la Reserva Ecológica Flor del Bosque. ¿Sale? Entonces, de alguna manera, pues estos ya son ya las últimas acciones de este todavía gobierno del Estado. Por cierto, desde Casa Guayo ya se confirmó la salida del fiscal Víctor Carrancá Borgué por asuntos personales y su sucesor será el abogado sinaloense Gilberto Higuera Bernal. Entonces, bueno, pues esto ha sido muy cuestionado, puesto que ya la que va a ser la próxima legislatura local, pues ya había planteado que iba a realizar un proceso ya muy serio, de alguna manera muy interesante, en contra de este fiscal, ¿no? Donde pues querían ya una comparecencia e incluso una auditoría a lo que iba a ser su gestión. Pues antes de que ocurriera todo eso, el buen Víctor Carrancá sale de las filas de esta administración pública estatal. Entonces, bueno, pues veremos qué sucede. Y finalmente, en medio de un dispositivo de seguridad que desplegó la Policía Estatal a las afueras del Poder Legislativo, Jorge Benito Cruz Bermúdez tomó protesta ante los diputados locales, ya de esta legislatura que va de salida, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, luego de que el Congreso del Estado aprobara su designación con 29 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Entonces tenemos que este exdirigente estatal del PRD admitió que no cuenta con experiencia en impartición de justicia. No obstante, se defendió al manifestar que es abogado litigante por lo que conoce el mundo del derecho. Pues vaya cosa. Pues antes el PRD a nivel estatal no pintaba y todo parece indicar que pues esto es una dádiva que el morenovallismo ofrece a este PRD estatal al poner ya a este personaje que fue dirigente de esta plataforma política en un puesto como el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, de alguna manera, pues ahí se queda una pieza morenovallista ante lo que va a ser la entrada del próximo Congreso del Estado, que va a tener mayoría de Morena. Pues parece ser que, bueno, ya se están cerrando filas desde estos últimos vestigios del morenovallismo, y bueno, pues estaremos pendientes también de lo que ya vaya sucediendo, ¿no? Con la parte de la gubernatura, porque esto ha quedado un tanto pendiente.
A su vez, las bancadas mayoritarias de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, ¿no?, que es esta 64 legislatura, a través del legislador Saúl Huerta Corona, demandaron al Tribunal Electoral del Estado de Puebla reparar el fraude electoral en esta entidad y solicitó al Instituto Nacional Electoral iniciar una investigación contra el gobierno estatal por su presunta intromisión en la elección a favor de Marta Erika Alonso, hoy mandataria electa impugnada en Puebla. A su vez, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco estará 6 días en Estados Unidos con Lisa Aceves, integrante de su equipo de trabajo, para reunirse con diferentes funcionarios del Banco Mundial y con el cónsul de México, Emilio Rabasa, con el fin de buscar alternativas de solución a diversos problemas de la ciudad de Puebla, de esta capital poblana. Por otro lado, al menos 29 órdenes de aprehensión se emitirán contra habitantes del municipio de Acatlán de Osorio, aquí en Puebla, además de las 2 que ya se emitieron a Manuel N., quien, fíjense, falleció luego de su captura por un cuadro de cirrosis, mientras Petronilo Raimundo N. también fue vinculado a proceso y recluido en un penal de la ciudad de Puebla por el linchamiento de las 2 personas acusadas de ser robachicos. Esto lo informó la Fiscalía General del Estado. Entonces, de alguna manera, pues ya son estas consecuencias legales y jurídicas a raíz de lo que fue el suceso lamentable de la semana pasada, en donde perdieron la vida 2 personas que al parecer eran inocentes o fueron inocentes, ¿no? En ese sentido. Asimismo, tuvimos que el presidente municipal electo de Nopalucan, Félix Aguilar Caballero, fue asesinado por al menos 2 hombres que le dispararon en cabeza y tórax con armas calibre 9 milímetros. Esto lo informó el subsecretario de Seguridad Pública Estatal, José Tlachi Meneses, quien señaló que el ahora finado había sido acusado de manera anónima de robo de hidrocarburos y asalto al transporte, ¿no? Esto, bueno, pues ya sabemos que el tema del huachicol ha sido un tema que ha ido en crecimiento en los últimos años, ¿no? En gran parte del estado de Puebla. Entonces, pues ahí se da este deceso. Por cierto, 2 personas perdieron la vida y una más resultó con lesiones en un peculiar percance vial donde los hoyos hacían rapiña en un camión accidentado en una rampa de emergencia de la autopista Puebla-Orizaba, cuando una unidad del mismo tipo y sin frenos ingresó y los atropelló. Entonces, bueno, pues estos hechos ocurrieron en los límites de Puebla y Veracruz. Pues fíjense nada más, ¿no? O sea, estaban ahí haciendo esta rapiña, este robo de mercancía y de repente, pues los embatió otro tráiler. Vaya cosa. Y bueno, pues estas han sido las notas más significativas a nivel local. Muy, muy sonado, ¿no? Lo de estos cambios que ya hubo, ¿no? Desde el Tribunal de Justicia, lo que puede ser una posible negociación entre sectores del morenovallismo. Entonces, de alguna manera, pues ha sido una semana muy movida en muchos temas. Ya comentamos lo de la UNAM, ya comentamos la cuestión con Estados Unidos. Entonces, pues con esto cerramos ya nuestro apartado económico, político y social. Y bueno, pues rápidamente vamos a algunas notitas importantes. Fíjense, una nota que sonó mucho ya en el ámbito deportivo a nivel nacional fue que Diego Armando Maradona llega a Sinaloa para dirigir a los Dorados en esta liga de ascenso MX. Entonces, pues vaya que va a causar furor la llegada del astro argentino, ¿no? Quien, bueno, fue ganador de la Copa del Mundo y prácticamente es una deidad en el mundo del fútbol. Pues ahora estará dirigiendo a estos Dorados de Sinaloa. Me parece que un último personaje importante que dirigió a los Dorados en algún momento fue Pep Guardiola. No, más bien fue jugador, ¿no? Fue jugador, no lo dirigió, fue jugador de los Dorados de Sinaloa. Me parece que esa fue la última nota importante en este club. Pues ahora viene como director técnico el buen Diego Armando, el 10, ¿no? Para muchos otros, el dios del fútbol, ¿no? Con todos los defectos que ya le conocemos desde ese tiempo. Y bueno, pues estamos en espera de lo que va a ser la jornada 9 de la Apertura 2018 de la Liga Vancomer MX. Me imagino que, bueno, ya los partidos ya están comenzando, los primeros partidos. O bueno, no, aquí me dicen que no va a haber jornada 9, va a ser fecha FIFA. Ah, es verdad, va a ser la fecha FIFA. México va a jugar en próximos días contra Uruguay. Muy bien, gracias por el recordatorio en este caso.
Entonces, bueno, pues estaremos pendientes. Entonces, si va a haber fecha FIFA, va a haber varios partidos en el mundo. Me parece que ahorita también se está jugando la Liga de las Naciones en Europa. Apenas hubo algunos partidos donde, bueno, ya tuvo actividad. Fíjense, ya los campeones y el campeón y el subcampeón del mundo ya tuvieron actividad otra vez, ¿no? Actividad oficial con sus primeros planteles, ¿no? En este caso empataron a cero Alemania y Francia en un partido muy parejo. Y bueno, Croacia, no recuerdo a quién se enfrentó, no sé si se enfrentó a Portugal, también empataron a uno. Ha habido muchos empates en esta Liga de las Naciones que, bueno, va a reabrir actividades este fin de semana. Entonces, bueno, pues va a haber mucha actividad en el fútbol internacional, entonces estaremos pendientes. Y bueno, pues esta semana, esta primera semana de septiembre, tuvimos el deceso del actor y director norteamericano Burt Reynolds, quien fue un artista muy enmarcado durante la década de los 60s y los 70s del cine hollywoodense. Entonces, pues descanse en paz la figura de este actor. Y bueno, pues con esto cerramos esta transmisión de Itacate de esta primera semana de septiembre. No sin antes agradecer que hayan estado presenciando la transmisión, aunque fueron poquitos, pero bueno, pues estar muy agradecidos y ya saben que estamos para servir, ¿no? En este Itacate. Estaremos pendientes de lo que ocurre el fin de semana y a ver si es posible podamos transmitir el complemento informativo en el próximo domingo en la noche. Entonces, por mi parte, eso ha sido todo. Estaremos muy pendientes. Y pues saluditos a todos los que se han conectado. Bonito fin de semana. Descansen, diviértanse. Nos vemos y hasta la próxima.